se permite que la transmisión sea mucho más eficiente, y también para los micrófonos. En principio vamos a escuchar cada una de las participaciones, y posteriormente vamos a tener un espacio de intercambio a través o del chat que habilita este espacio de Zoom, o también a través del Facebook, que se está transmitiendo en vivo desde ahí. Bueno, ¿arrancamos? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Roxana Taranto, yo soy historiadora, formo parte del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación, y también soy docente de la Universidad Nacional de Burlingame. Bienvenidos a este espacio virtual y gracias por acompañarnos en esta presentación del libro Malvinas en la geopolítica de América Latina, de causa regional a recomposición neocolonial. Una presentación muy distinta a la que habíamos imaginado en un primer momento, pero igual de deseada. Y este es un libro que se construyó sobre el diálogo y el aprendizaje, en un ejercicio de aportes múltiples y de diversas miradas, de palabras e ideas que tienen un denominador común, que es Malvinas. Algunos de quienes forman parte de esta construcción colectiva llevan décadas explorando y militando la causa. Otros hemos profundizado nuestro interés por Malvinas en el transcurso de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, cuando el reclamo sobre las islas recobró fuerza e intención. La articulación de este trabajo transcurrió a lo largo de encuentros e indagaciones que tuvieron lugar bajo la preocupación de pensar la soberanía de Malvinas durante el gobierno de Mauricio Macri. Encuentros que tuvieron como marco el ciclo de recomposición neocolonial que atraviesa hoy una parte importante de nuestra América. Es por eso que, pese a este presente limitado en tantas formas, nos resulta imprescindible estar hoy reunidos y pensando en conjunto, porque ya lo sabemos, es la única forma de construir presente y futuro. Y porque aprendimos de José Martí que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Quienes van a participar hoy son integrantes de este libro y personas que han batallado de múltiples formas para que Malvinas no sea nunca una causa del pasado. Contamos entonces con la presencia de Luis Weiner, de Mario Volpe, de Alejo Ramos Padilla y de Alicia Castro. Vamos entonces a proceder a darles la palabra a cada uno de ellos, y les voy a contar un poquitito, más allá de que seguramente los conocen, sobre particularidades de cada uno. Vamos a comenzar con Luis. Luis Weiner es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional de San Martín, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad Nacional de Burlingame, donde dirige la materia Malvinas, una causa de nuestra América. Luis es además coordinador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación, y es coordinador del libro que hoy presentamos en este espacio virtual. Así que en primer lugar le vamos a dar la palabra a Luis. Hola Luis. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Roxana, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, ya lo dijiste mucho en relación a lo que esperábamos, en relación al el tiempo que venimos también trabajando con este libro. Lo primero que voy a hacer, en verdad, es mostrarlo, porque la verdad que hace un tiempo para acá que más de una me viene preguntando por el libro, y cada pregunta para mí era casi un látigo, porque yo también tenía muchas ganas y muchos deseos de tener el libro en la mano, por lo cual lo estoy aquí mostrando, no sé si se me toma, y lo muestro también porque la verdad es que me produce enorme emoción este libro, no solo por todo el trabajo que le pusimos, por toda la batalla que le pusimos. Mario decía por ahí hace unos días el remo, ¿no? que también le hemos puesto, sino porque además me gusta mucho el libro, me gusta mucho cómo quedó el gran trabajo de edición que han hecho en el Centro Cultural de la Cooperación. Habíamos puesto mucho énfasis en que un poco el libro, la tapa, el diseño se parezca
a nuestro Atlántico Sur, digamos, ¿no? Que sea un azul profundo, un azul que nos vincule al océano en esa batalla que intentamos permanentemente hacer. Me están diciendo en algunas redes que no se oye bien. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Se escucha? ¿Va bien? ¿Algún Acá se dedito para escucha arriba, bien, para Luis. abajo? Acá se escucha bien, por Facebook se entrecorta un poco. Creo que es por Facebook que no se escucha. Sí. Igual yo insistiría con el tema entonces, de las cámaras y los audios. Escucha perfecto. Bueno, nos están pidiendo si podemos, además de los audios, cerrar las cámaras para evitar que colapse un poco la transmisión. Bueno, nada, parte de estos tiempos también, la fragilidad de las comunicaciones, hace que le vayamos buscando la vuelta de esta forma. Estaba un poco, ustedes les pido que por lo menos los que les veo las caras me avisen si se pierde el audio y demás. Voy a tratar de ser breve también a los efectos de estas cuestiones. Estaba un poco en los agradecimientos del libro, que tiene que ver con el trabajo que hicimos estos años, pasó por distintos momentos. Muchas veces los libros son herramientas para la discusión, ¿no? Para la intervención académica, pero sobre todo política. Y a mí me parece que este libro, además de eso, fue un poco una reunión permanente, una discusión permanente entre muchas y muchos de nosotros en un momento de mucho desamparo, si se quiere, en relación no solo a la causa Malvinas, sino a las causas de soberanía en términos integrales. Y desde allí, desde el Centro Cultural de la Cooperación, nombro a Javier Marín, a Ivana Brigenti, a Luis Palo Giniger, algunos que aquí en el libro aparecen como colaboradores, pido disculpas por ese término, pero es un poco el que encontramos, porque la verdad es que fue un tránsito de mucha batalla y de mucha discusión y de mucha disputa política. Parimos de alguna forma este trabajo, ahora nos agarró la pandemia en el medio, pero el trabajo fue de la mano con tratar de abrir canales para discutir el tema Malvinas, para reposicionar buena parte del trabajo que se venía haciendo, se había hecho sobre todo en el ciclo 2003-2015. Abordamos una serie de seminarios, yo quiero nombrar un seminario en la UNSAM que dimos, porque de él participaron unos cuantos, y cuantas que aquí están, digamos, y este libro también, si se quiere, es hijo de aquel seminario que dimos con Mario. Trabajamos también en la elaboración de la Cátedra Malvinas, una causa de nuestra América, que recién mencionaba Roxana, en la Universidad Nacional de Burlingame, a la cual también estoy profundamente agradecido. Habíamos trabajado con Mario una serie de cursos virtuales, ¿no? Inclusive desde la experiencia del Museo Malvinas, experiencia de la cual debo decir que yo también vengo, que trabajé allí hasta apenas iniciado el 2016, cuando empezamos a discutir y a trabajar y a abordar este libro, lo propio también con jornadas, bajo la convicción de la responsabilidad política, inclusive generacional, que muchas y muchos de nosotros tenemos, de construir una cultura malvinera, de construir, o en todo caso de colaborar en profundizar esa necesaria cultura malvinera, dedicarse a ese menester, con absoluta generosidad en poner el acento en la formación, ¿no? Con lo que a veces supone eso, cuesta o pone en tensión determinados recorridos que tienen que batallar con ciertos vicios de acreditaciones personales y demás. Aquí hemos intentado poner el foco en la formación, que a mí me parece que sigue siendo buena parte del horizonte, que no debemos perder de vista. Lo digo inclusive como docente universitario de una cátedra que decide trabajar Malvinas en la clave de este libro, en una perspectiva latinoamericana, en una perspectiva de los recursos, de nuestros recursos en el Atlántico Sur, en una perspectiva de enorme militarización como consecuencia, ¿no?, de la depredación de esos recursos, y desde ahí, ¿no?, tenemos todavía mucho por hacer en materia de formación, inclusive, ¿no?, en educación media, en educación secundaria. Bueno, desde ahí empezamos a concebir un poco estas discusiones.
La verdad que tratamos de hacer el esfuerzo, aprendimos de algunos maestros y maestras, compañeros y compañeras, de los cuales están aquí presentes, buena mayoría de ellos y de ellas, que hablar de la soberanía de Malvinas es colocar a Malvinas en el centro, en el epicentro, ¿no? De un conflicto que la excede, ¿no? Y lejos de bregar o solo bregar por la soberanía de esos apenas más de 11.000 kilómetros cuadrados de las dos islas, hablamos aquí siempre con esa figura que nos gusta decir, más o menos, una Argentina y media más en el océano, dos Argentinas allí en el océano. Sobre todo insistimos con esa figura, aun cuando todavía haya que ajustar algunas cuestiones en relación a kilómetros cuadrados y demás, y que haya que ajustarlo también es parte de nuestra carencia, de que muchas veces tenemos muchas dificultades en cuanto a la elaboración de información de lo que tenemos, ¿no? Y sobre esto insisto, porque tiene que ver también de aquello que nos proponemos defender. Bueno, a veces tenemos dificultades para reconocer justamente aquello que tenemos, pero para poner a Malvinas en el epicentro de ese enorme saqueo de recursos del Atlántico Sur, y que además son cifra o llave explicativa de una enorme depredación de recursos naturales de nuestro continente. Por lo menos los latinoamericanistas, que seguramente somos la grandísima mayoría, o todos los que aquí estamos, entendemos también Malvinas en ese sentido. Por eso también el libro lleva el lema, si se quiere, de la idea de recomposición colonial. Es imposible pensar América Latina, es imposible pensar el colonialismo, es imposible pensar en nuestra historia reciente y no tanto sin aquella idea, ¿no? Por eso decíamos en los años que nos antecedieron que nos quedaba chico hablar de restauración conservadora, neoliberal y demás. Lo que allí estaba en juego efectivamente era una verdadera recomposición colonial, que además da cuenta de la expresión de dependencia del capitalismo en el cual se encuentran buena parte de nuestros pueblos. Uno siempre aquí tiene muchas cosas para decir, yo no me quiero extender mucho más, quiero que hablen quienes me acompañan en este panel, pero siempre trato de decir algunas cuestiones o de remarcar algunas cuestiones que tienen que ver también en el sentido que pensamos Malvinas, o que en todo caso pensamos los recursos de nuestro continente. Es imposible seguir pensando para Argentina el desarrollo económico de nuestro país y de nuestro continente sin pensar, ¿no?, en una perspectiva de defensa integral de los recursos marítimos. Lo dice alguien que muchas veces está buscando información sobre lo que efectivamente, cuál es la existencia que hay en nuestra plataforma continental, cuál es la existencia de recursos en el enorme Atlántico Sur, y muchas veces, por ejemplo, me remito a informes del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que nos dice cuánto tenemos en nuestra plataforma, ¿no? No solo que es una verdadera ofensa, sino que además nos tiene que convocar al enojo y a trabajar en mucho de lo que veníamos haciendo hacía algunos años. Efectivamente, me parece, resulta efectivamente claro que es necesario retomar una agenda regional que logre ejercer presión sobre el Atlántico Sur, con Argentina y Brasil a la cabeza, que comparten o que poseen buena parte, ¿no?, de las costas del Atlántico Sur, y sin lugar a dudas los países africanos que deben volver a estar en el centro del debate. Se trata de los recursos compartidos, de los recursos propios, y está claro que para hablar de nuestros recursos en el Atlántico Sur debemos retomar una agenda de investigación sobre nuestro océano, ¿no? Volver a pensar en la Pampa, como poseedora de grandes recursos naturales, pero bajo el lema de la idea de Pampa Azul, que tanto se abordó y se trabajó, o se intentó abordar y trabajar en el último periodo del gobierno de Cristina Fernández. Esta idea de aquello que no se conoce no se puede defender, aplica no solo a los trabajos académicos, no solo a lo que uno le toca explicar, si se quiere, o tratar de interpretar en el campo educativo, en la universidad. Digo, siempre uno se enfrenta con la premura, si se quiere, y la angustia, muchas veces, de estudiantes que dicen, bueno, profe, ¿cómo vamos a hacer para recuperarlas, ¿no? Y bueno, y ahí uno siempre trata de construir
paciencia, y a esto hablaba de la idea de la cultura malvinera o la cultura de nuestro Atlántico, construir paciencia en la medida de que construimos conocimiento. Me parece que de eso se trata, de eso se ha tratado este trabajo. Soy de los que creen, como muchos y muchas, que pensar en la soberanía de Malvinas no alcanza con abordar el trabajo desde la Cancillería. Eso debe ser integrado a la defensa, debe ser integrado al Ministerio de Economía, debe ser integrado al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación. Por eso hablamos también muchas veces de política de Estado. Es imposible pensar lo que está en juego y las cuestiones bueno, de las que intentamos hablar o a las que intentamos ponerle nombre, ¿no?, a la hora de pensar del saqueo en nuestro Atlántico Sur. Quiero decir por último que este libro tiene ese lente, ese foco, ese horizonte puesto en lo que recién estaba comentando, en materia de nuestro Atlántico Sur. También hemos puesto el lente en algunas cuestiones históricas desde el punto de vista del saqueo, ¿no?, del colonialismo de Argentina y de América Latina. Quiero nombrar a los que han trabajado en el libro, Horacio López, vicedirector del Centro Cultural de la Cooperación, bueno, Mario Volpe, que aquí nos acompaña, Uriel Erlich, que seguramente anda por ahí, con el cual también hemos compartido muchos trabajos y momentos de discusión malvinera, Alberto Martínez del Peso, que además nos acompañó en el seminario que hemos hecho en su momento, y lo invitamos a trabajar en este libro, la propia Mariana Altieri, que también sigue de cerca la cuestión vinculada a Malvinas y al Atlántico Sur, Guillermina Genovese, que también nos había acompañado en aquel seminario y que tuvo mucho deseo, ¿no?, de profundizar, y nosotros hacer el esfuerzo por acompañar. Ernesto Matos, entre otras tantas cosas, compañero del Centro Cultural de la Cooperación, integrante de la EN, y que además pensó desde UNASUR, ¿no? Relevó una serie de activos de nuestro continente vinculados al Océano Atlántico Sur. David Pizarro, también un amigo y un compañero, que además se invitó y lo invitamos a participar, porque siempre consideramos lo muy necesario que es entender el colonialismo más allá de Malvinas, y por eso trabajar sobre otros casos de colonialismo, y pudimos con él trabajar el caso de Gibraltar. Bueno, Alejo, que aquí nos está acompañando, y él mismo nos va a decir algunas cosas sobre su trabajo, al cual no hace falta que lo diga, todos los aquí presentes le tenemos una enorme consideración y una enorme admiración y agradecimiento por trabajar y por ser parte realmente de este libro. Carlos Giordano, de la Universidad Nacional de La Plata y del CECIM, que también desde su experiencia personal también se animó a pensar la geopolítica, como lo hace históricamente, como lo ha hecho siempre el CECIM de La Plata, la propia Roxana, que aquí perdón la premura y lo rápido, pero bueno, no quiero dejar de nombrarlos, puede que al final no quede tiempo y a mí no me gusta quedarme con esas ganas. El trabajo de Roxana es el trabajo que también venimos haciendo desde la Universidad de Burlingame, pensar Malvinas en el aula. Realmente es un trabajo asombroso, una experiencia que bueno, cuando me propuso pensar también Malvinas desde ahí, fue casi que el puntapié inicial para armar un proyecto para trabajar Malvinas desde los colegios secundarios en la Universidad Nacional de Burlingame. A Mariano del Popolo también, que se puso a abordar y analizar casi que muy minuciosamente el abordaje que el macrismo empezaba a dar, ¿no?, para Malvinas, recuperando y profundizando aquella idea del paraguas de soberanía. Y lo último, además de dejarme para el final el profundo agradecimiento, la admiración de siempre para Alicia Castro, que nos honró al prologar este libro. Decir que también el libro un poco también es consecuencia de un ciclo de entrevistas que habíamos decidido hacer allá por 2016, porque creíamos también que podíamos hacer el esfuerzo de mostrar que, bueno, siendo del lugar que nos tocaba, habiendo, si se quiere, perdido el Estado, con muy poquitos recursos, podíamos hacer recursos de calidad, recursos audiovisuales, y la verdad que empezamos haciendo una serie de entrevistas para pensar Malvinas en esta clave, y allí la hemos convocado a Alicia Castro, lo convocamos a Mario Volpe, lo convocamos a Tilio Borón, que en todo nos acompaña y siempre, la convocamos también
a Elsa Brusone, lo convocamos a Mariano Memoli, al cual también le tenemos un profundo respeto, una profunda admiración, sobre todo porque nos acompaña en cada paso que decidimos dar en relación a Malvinas, y desde ya que a Daniel Filmus, por todo su trabajo que venía desarrollando desde la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas, cosa que hoy se vuelve a reeditar, y bueno, un poco el libro es una comunión de todo esto que así presurosamente dije, perdón, ¿no? Pero quiero darle la palabra, entonces ahora sí, respiro un poquito, le doy la palabra, en verdad primero a Roxana Taranto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Perdón, Roxana, ¿vos me Sí, escuchás? Alicia. Porque estoy recibiendo un montón de quejas de gente que no puede entrar al Zoom porque tiene un máximo de 100. Yo le había pedido a Luis que lo ampliáramos porque es muy frustrante. Sí, se está transmitiendo desde Facebook Live, desde la página Facebook del dice Centro que es Cultural de la Cooperación. muy mala la calidad y no hay sonido. Vamos a, sí, que me parece que se está solucionando eso. Vamos igualmente a grabar, estamos grabando toda esta presentación, así que vamos a poder subirla después a distintas redes y distintos espacios. Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos entonces ahora a pasar a Mario, justamente. Mario Volpe. Voy a leer algunas cosas sobre Mario. Mario Volpe es excombatiente de Malvinas, vicedirector del Instituto Malvinas, ex vicedirector del Museo Malvinas e integrante del CECIM La Plata. Mario, muchas gracias por estar acá. Vamos a pasarte la palabra. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Un abrazo a todos los que nos acompañan hoy. Y bueno, vamos a hacer algo de este libro que nos llevó un trabajo, era como decíamos remar, porque fue una época muy difícil, pero a pesar de todo logramos que ese libro lo hiciéramos. Así que ustedes me van a ayudar, yo voy a mostrar algunas imágenes de lo que tenía el libro, de lo que tiene el libro y alguna propuesta de lo que está sucediendo ahora en relación al libro. Y entonces, no sé si Roxana vos manejás, ¿empezamos? Pongamos la número 1. Ahí está. Bueno, Malvinas en la geopolítica de América Latina. Pasamos a la primera imagen, Roxana. A la segunda. A ver si me escucha Roxana. Ahí está. Bueno, con esto habíamos empezado el libro, y acá tenemos una novedad que va dentro de la línea, pero la novedad es que este mapa, a ver, ahí está, este mapa que está en color verde va a ser el nuevo mapa de la República Argentina. Es el mapa bicontinental que se hizo en el 2012, bajo una ley 26665 de Cristina Fernández de Kirchner, aprobado por todo el Congreso, pero en este caso se le ha ampliado a lo que ustedes ven en la zona verde más clarita, todo lo que significa la ampliación de la plataforma a 350 millas. Y en este caso, para una mejor comprensión de esta idea de conciencia marítima del territorio, se llama mapa de los espacios marítimos. Yo tengo una pequeña, a mí me hubiese gustado que a lo mejor no tuviera este color verde, pues a lo mejor podemos ponerlo todo azul, porque la conciencia es como que ampliáramos la pampa, pero bueno, está bien marcado igual. Todo esto, este borde exterior es el límite exterior de la plataforma argentina. A la derecha lo vamos a ver acá en esta imagen, el límite externo, y ahí vamos a entender cómo nosotros somos un país atlántico, somos un país marítimo, un país insular, un país antártico, y que a su vez es una Argentina y una América del Sur bicontinental. Por eso esta idea del mapa bicontinental. Pero también queremos ir poniendo esta idea del océano, la idea del mar, porque en realidad
somos un estado marítimo, más que un estado continental. Y acá lo vamos a ver. Yo decía, ¿por qué? Porque el primer hombre que viajó al espacio, cuando vio a la Tierra, dijo, él la llamó esta hermosa esfera azul. O sea, predomina el mar, es el 70%. Avancemos, Roxana. ¿Sí? ¿La otra? Bueno, una de las cuestiones que marcamos es que esta ampliación de la plataforma a 350 millas nos permite ver un nuevo recurso que está nombrado desde hace tiempo, pero que son los nódulos polimetálicos, que tienen una enorme incidencia en la industria moderna. Así que si podemos cliquear ahí en el espacio para poder ver esto. Bueno, viendo son los nódulos polimetálicos, manganeso, níquel, cobre, cadmio. No sé si se escuchan, ustedes escuchan el volumen. Yo no, pero sí sé, bueno. Entonces, en esto tenemos que ver que ahí lo decíamos en el libro, 500 billones de toneladas de nódulos polimetálicos que tenemos que estar muy atentos porque se viene esta extracción en los fondos marinos con estos sistemas como el que estamos viendo de aspiración de los nódulos, posterior elaboración dentro del barco y luego se tira al mar lo que no sirve. Esto en la plataforma continental hay mucho y tiene un valor muy importante. Esta es la próxima que sigue, Roxana. Bueno, después de, entonces, correcto, vamos a esta. ¿Qué pasa con los nódulos polimetálicos, con los metales, con la minería que hay en el Atlántico Sur, que también hay una minería muy importante? ¿Por qué? Tanto el cobre como otros minerales, hay muchísima cantidad en el Atlántico Sur. Y bueno, a veces hay más minerales y metales en el mar que en la propia tierra. Los Estados Unidos consideran a estos minerales estratégicos y no son realmente, digamos, los ponen directamente en su panorama, digamos, en lo que significa la seguridad del Estado, de los Estados, ¿no? La seguridad militar también. Por eso ellos hablan de total vulnerabilidad o no, menor vulnerabilidad en porcentajes, para que vean qué importancia les dan a todos estos minerales que son un poco raros algunos, como tantalio, niobio, pero litio, vanadio, que se utilizan en toda la industria moderna, ¿no? Así que esa es la idea que tiene Estados Unidos sobre los minerales. Sigamos. A ver. ¿Puedes pasarlo, Roxana? Bueno, acá seguimos. Esto estaba oculto. Seguimos. Ahí. No, a ver, ¿hay alguna otra? Porque es un lío. Bueno, antes de esto, ¿cuál viene? A ver. ¿Es esta? Es que yo no la veo. A ver. Bueno, sigamos. Si eso es pasalo. Bueno, vamos a ver esto. A ver no, por favor, el video. Sí. Bueno, en el mar argentino suceden cosas muy
terribles con el tema de los recursos, y una de las cosas que tenemos que corregir es que dentro de los recursos hay un 30% que se tira. Hoy, por ejemplo, están pescando el langostino, el 30% es merluza, y ahí ven cómo se tira al mar lo que no sirve. Estamos regalando y tirando una cantidad de proteína que en este momento sería muy importante para alimentar a casi 3 millones de personas, que en este momento de hambre, donde podríamos solucionar este problema y utilizando todo este recurso que estamos tirando, utilizarlo para alimentación en las escuelas, en el tema de la gente que está pasando hambre hoy, en la pobreza. Sigamos, Roxana, a ver si le ponemos los números, pero les quería mostrar cómo se tira al mar todo este pescado que es valiosísimo. Bueno, ¿qué cosas hay? Decimos rescate real ilegal, hambre ilegal. La estimación es que Argentina estamos desembarcando 1.100.000 toneladas y descartamos 332.000 toneladas. Hay una sobrepesca de 321.000 toneladas y una pesca ilegal de 653.000 toneladas. ¿Todo esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la mala utilización de lo que es este recurso y de cómo se pesca. La pesca ilegal está en la milla 201 y está en Malvinas, y significan, como veíamos antes en otros cuadros que tienen el libro, en estos 30 años significaron más de 20.000 millones de dólares y 140.000 millones de dólares de negocio con este tema de la pesca. Esto tenemos que corregir, porque el descarte lo tenemos que utilizar, la sobrepesca no permitirla, y la pesca ilegal es lo que tenemos que salir a controlar. Vamos a seguir y después vemos alguna oposición con respecto a esto, hasta la pesca ilegal. Bueno, ¿qué haríamos con el descarte? Miren ustedes, el descarte nos permitiría solamente tener 1 millón de, acá tenemos 997.000, bueno, secado al sol, salado, fileteado, molido, aceite de pescado, generaría puestos de trabajo, 16.000 puestos de trabajo esto, y tendríamos alimentación saludable para casi 4 millones de raciones. Entonces, todo este potencial fue descartado entre el 2016 y 2019. Entonces, es fundamental esto de las toneladas que se tiran, porque nos podrían servir a nosotros para procesar el pescado de esta forma, como vemos a la izquierda, y tener puestos de trabajo y alimentación saludable. Sigamos. La próxima. Bueno, entonces dijimos que podíamos obtener con esto 4 millones de raciones, y sabemos que no se incluye casi pescado en las raciones de los comedores escolares, por lo tanto sería muy importante no privar a nuestros niños de toda esta proteína esencial, y por lo tanto tenemos que trabajar para solucionar este problema que también tiene que ver con nuestros recursos en el Atlántico Sur, con lo que nos están robando los británicos, utilizando el puerto de Montevideo, en el caso de los chinos también. El puerto de Montevideo y Uruguay es un caso muy particular porque exporta más de lo que pesca. Es un dato curioso, ¿no? Uruguay exporta más de lo que pesca. Entonces, hay que controlar esta cuestión, que antes la teníamos controlada en el Atlántico Sur, como América Latina, con la unión de UNASUR y demás, pero ahora ocurren estas cosas. Sigamos, Roxana. A ver. ¿No pasa? Bueno, entonces, sigamos, no, vamos adelante. Ahí, vamos acá. Al otro, por favor. Ahí. Bueno, otra de las cuestiones que está pasando en el Atlántico Sur es el Blue Belt. Los británicos, mientras digamos, hicieron este programa, el 16 de septiembre del año del 2016, apareció el nefasto Forador y Duncan. Bueno, pero 4 días después, en total silencio,
4 días después, Duncan, ¿qué hizo? Hicieron los británicos un programa que se llama Blue Belt, donde más de 4 millones de kilómetros en el mar no se pueden tocar porque son áreas protegidas. Por lo tanto, pusieron, ahí ustedes ven, en sus territorios de ultramar, en Georgia y Sandwich del Sur, 1 millón de kilómetros cuadrados, 1 millón de kilómetros cuadrados del mar, que no se pueden tocar. O sea y después han hecho en Tristán da Cunha, en Santa Elena. Entonces, esta es la forma de ellos que tienen de digamos, que no utilizar los recursos para que después lo utilicen ellos. Y también se metieron con la Antártida. Fíjense al fondo, allá en el último, en la cual quieren también, en la zona de la península antártica, dejarlo como una reserva para cuando en el 2040 se levante el Tratado Antártico, y a lo mejor si se levanta, estén las potencias cuidando esto para ellos. Una de las cosas que sucede acá, que es curiosa, es que dicen que si un país de los que estamos acá protegiendo esto y están de acuerdo, no pudiese poder invertir en protecciones marinas, bueno, que podían entrar entonces las ONG, como es Greenpeace, o como es la WTA, o todas estas ONG que tienen que ver con los británicos también. O sea, este es el programa inglés. Esto es lo que está sucediendo también, les quiero mostrar, esto gracias a Mariano también, que esta enorme pista de aterrizaje no estaba. Y esto sucedió ahora, en este tiempo, donde se invirtió para tener una nueva pista de aterrizaje en la base Rotera, que es la Antártida, está en la península antártica británica, porque eso les asegura cualquier dificultad que tengan los aviones, que en el periodo de Macri se agregó un vuelo, y también ellos piensan aumentar vuelos en América del Sur, van a tener pistas alternativas por si sucede alguna cuestión. Por lo tanto, esto fue, en bastante silencio, ampliaron la base Rotera. Sigamos. Bueno, ¿en qué es esto que lo había visto con Mariano? Crearon rutas aéreas y rutas marinas, en la cual también están ampliando en las Georgias del Sur esta base Isla Bird, en la Isla Bird y en King Edward. En ellas también están haciendo pistas y han ampliado el muelle para tener acceso a los barcos de gran porte. Esto se está haciendo en todos estos puntos, como ustedes ven, Bird, King Edward, y en esta que se llama Sydney, es una isla que es subantártica. Entonces, este circuito que está acá es para reforzar toda la cuestión de los vuelos que tienen los británicos y asegurar puntos alternativos. Toda esta inversión fue realizada en estos 2 años. Avancemos. Bueno, vamos a ir finalizando con algunas cosas, pero todo esto que nosotros hablamos en el libro lo vamos a resumir en que, como decía Luis hoy, tenemos que tener una ampliación, tenemos que saber lo que tenemos, y para ello lo que estamos trabajando y tratando de desarrollar es que hay que tener ¿cuál es el potencial económico que tenemos en el Atlántico Sur? ¿Cuántos puestos de trabajo podrían generarse con una prospección al 2035? ¿Qué generación de divisas tenemos? Entonces, tomando acá algunas actividades como petróleo y gas, como energía oceánica, como pesca, como acuicultura, turismo, industria naval, vemos la cantidad de puestos de trabajo que podríamos generar lentamente para solucionar un tema laboral y para tener una generación de divisas acá abajo. Esto es de máxima serían 4.000 billones de dólares, que equivalen a 10 veces el PBI argentino. Nosotros partimos de una mínima de un 40% más del PBI a hasta 10 veces el PBI. Bueno, pusimos el cuadro más optimista, y lo más optimista, pero bueno, es lo que también podríamos crear casi 600.000 empleos. Entonces, esta es la idea de saber qué tenemos en el Atlántico Sur. Entonces, bueno,
yo creo que tenemos que trabajar sobre esto y el desarrollo nacional hacerlo en esta base. Finalmente, terminamos con estos, antes que después lo vamos a clicar y va a dar vuelta, pero bueno, démoslo vuelta. Cliqueamos para ver otro concepto que quiero ir cerrando con esto. Este es el planiferio de Aito, que es el planiferio del Instituto Geográfico Nacional, y cuando la línea en vez de Greenwich pasa por América del Sur y por Argentina, esta es la visión del mundo. Y acá vemos que en realidad Argentina tiene una porción pequeña, en realidad de continente, y tiene una porción mucho más amplia entre Antártida y el mar. 2 veces, esto es 2 veces, y esta es la parte continental. Por eso tendríamos que pensar que esta es la cuenca del Atlántico Sur, y en los desafíos históricos, en los desafíos del siglo XVIII, del siglo XVII, ustedes veían que se hablan nosotros conocemos bien que se hablan de viajes de cabotaje. Los viajes de cabotaje son los viajes más cortos que se hacían de cabo a cabo, pero los viajes importantes, o los viajes que tienen, digamos, relevancia importante en cuanto a la geopolítica, era superar las penínsulas. Entonces, este mapa se llama La Cuenca del Atlántico Sur y el Poder de las Penínsulas. Y fíjense que los grandes viajes eran que podían pasar esta península por acá, o la península del Estrecho de Magallanes, pero nosotros tenemos la entrada a la península antártica ahí. Entonces tenemos un enorme poder porque estamos pegaditos a la península antártica. Entonces ahora podríamos pensar en un país marítimo que tiene una cuenca del Atlántico Sur a la que hay que sumarle las hidrovías, que son 11.000 kilómetros. Entonces vamos a tener una hidrovía que va desde el Paraná hasta la Antártida. Bueno, termino acá, les paso este video que no sé si pueden escuchar el audio, pero la verdad que es la única que vimos hecho en el cine por Lito Cruz. A ver si lo podemos pasar y terminamos. A ver si se escucha. Si no, les cuento lo que dice. ¿Arranca, Roxana? ¿No? Tenés que tocar. ¿No se puede? Yo no lo veo. Si lo están pasando el audio. Bueno. No, yo no lo veo pasar. ¿Vos, Roxana, está? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, igual cuando termine lo veo. Porque... Aunque no se escuche, apoya después Ramos para ella. ¿No se escucha? Ahí Bueno, está. el video lo que dice es que en una escuela está Lito Cruz y muestra ese mapa mundi y está explicando de que nosotros en Sudamérica siempre hemos estado abajo. Entonces él propone que los que siempre estuvieron abajo, que son los más pobres, y había un norte rico, un día le explica a la maestra, le gustaría a él girar ese globo y que alguna vez los que se ven en la escuela y todos nosotros estemos arriba y el norte esté abajo, en la cual cambiaría mucho, por supuesto, la relación que hay y la pobreza, ¿no? Así que bueno, con algunos problemitas técnicos, pero terminamos ahí y les agradezco esta presentación, así que muchas gracias. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Bueno, Mario es además un docente brillante, yo tuve la suerte de tenerlo como docente, y la verdad que cada vez que lo escucho vuelvo a valorar todo lo que sabe y todo lo que puede transmitir. Así que muchas gracias, Mario.
Bueno, Gracias. vamos a continuar, entonces. Ahora es el turno de Alejo Ramos Padilla. Alejo es juez federal de la Nación, es titular del Juzgado Federal de Dolores. Ha sido abogado de abuelas y madres de Plaza de Mayo en numerosas causas de defensa de los derechos humanos, y además ha sido abogado del CECIM La Plata, en la organización de la causa por la identificación de los soldados caídos en Malvinas, y de la causa por delitos de lesa humanidad en las islas. Vamos entonces a darle la palabra a Alejo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, en primer lugar, agradecerle a los organizadores de este evento, tanto a Luis como a Roxana, el esfuerzo que le han puesto a este libro para publicarlo, para que salga en este contexto tan difícil. Y bueno, sé que es un libro hecho, como dijeron alguna vez, sin especulaciones, donde se reflejan claramente las discusiones, los debates y las charlas que pudimos tener en algún momento pensando Malvinas, buscando ideas de cómo acercarnos. Y cuando me hicieron la invitación y me dijeron que en la mesa iba a estar Mario Volpe, obviamente ahí se generó un compromiso ineludible para mí, porque además de ser amigo de Mario y haber patrocinado al CECIM durante mucho tiempo, cada vez que los excombatientes nos piden que participemos en un acto de esta naturaleza, que acompañemos una propuesta, en este caso académica, pero ya sea jurídica o lo que fuera, en mí existe un compromiso, como creo que existe un compromiso en todos aquellos que hoy están participando de esta conferencia. Así que, y bueno, cuando me dijeron que además en la mesa iba a estar Alicia Castro, que no solamente como embajadora fue una persona que pensó y articuló estrategias para acercarnos a Malvinas, sino que durante los años del 2015 al 2019, cada vez que aparecían determinados acuerdos o determinadas estrategias que nos alejaban de Malvinas, nos alejaban de la soberanía, ella era la primera en levantar la voz, como fue, por ejemplo, cuando se firmó aquel tratado conocido como Forador y Duncan. Así que para mí un honor participar con ustedes, y sé que es complejo, que tenemos poco tiempo y para hacer una breve exposición, así que intentaré resumir, ¿sí?, algunos de los ejes que me pidieron que desarrolle, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la cuestión de la identidad, de las torturas, de los testimonios y la memoria, vinculados a Malvinas. Y en este sentido, es muy común escuchar hablar de Malvinas desde una perspectiva bélica, que se reduce a la cantidad de muertos, donde se habla de Malvinas como una gesta, pero acá, y veo muchos nombres de los presentes, está claro que sabemos que para hablar de Malvinas tiene que ser un discurso y un análisis integral, que analice lo ocurrido en 1833, que analice también las políticas de descolonización que se están dando en el mundo, la necesidad de acuerdos regionales para recuperar la soberanía sobre Malvinas, la necesidad de analizar también los recursos estratégicos que incluyen Malvinas, estas Malvinas que nos hacen además un país bicontinental y nuestros derechos sobre la Antártida. Pero yo siempre digo que para hablar de todo eso, previamente hay que incluir a Malvinas dentro de un discurso democrático y vinculado a los derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? ¿Sí? Porque la causa Malvinas muchas veces fue malversada. No solamente en el año 82, cuando una dictadura desgastada, que 2 días antes del 2 de abril, el 30 de marzo, había sido repudiada por el pueblo, por las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos que salieron a la calle aquel 30 de marzo, y 2 días después anunciaron la guerra, ¿sí?, contra el Reino Unido para recuperar las Malvinas, y con eso consiguieron una plaza
que al mismo tiempo le sirvió para sostener ese régimen desgastado, sino que fue malversada también en el transcurso de la democracia. Y por eso es importante, cuando uno habla de Malvinas, tratar de diferenciar de en qué momento histórico se sitúa, desde qué lugar está hablando. Si una cosa es hablar de la cuestión Malvinas, que tiene que ver con nuestros derechos soberanos, que uno puede ponerle una fecha cierta en 1833 como inicio del debate de la cuestión Malvinas, como aquel, sí, 1833, el día que los británicos usurpan, sí, las Malvinas. Pero cuando uno habla de la causa Malvinas, esta de la que se apropiaron ciertos sectores cipayos de la Argentina, que gobernaron durante el 76 y el 83 y que después también tuvieron otros momentos de esplendor político, habla de algo mucho más profundo, de un sentimiento que tal vez no tiene fecha de inicio, que vincula la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, también con 1806 y 1807 y aquella gesta donde los argentinos pudieron resistir las invasiones inglesas. Habla de 1810 y 1816, habla también del gaucho Rivero, habla también de la operación de los cóndores, y en fin, hay toda una causa, habla del rock nacional y de ese sentimiento común que tenemos por Malvinas, habla de lo perdido durante la guerra de Malvinas. La causa Malvinas es mucho más que el reclamo de soberanía, y es algo que nos embandera a todos, y que es un sentimiento común que en un momento de la historia fue apropiado y malversado para sostener un régimen de facto que había llegado al poder sin las urnas, sin el voto popular, y que se mantuvo a través de la desaparición, la tortura y el exterminio del oponente político. Para eso fue usado Malvinas, pero para desandar todo eso y entender lo importante que es Malvinas, tenemos que dividir tal vez el análisis en varios periodos. Lo ocurrido antes o durante la dictadura, lo ocurrido durante esos 74 días que duró el conflicto, y lo que más me interesa a mí, lo ocurrido después del conflicto y el modo en que nosotros pudimos o podemos o intentamos analizar, comprender el conflicto Malvinas. Y digo esto porque se generan algunas dicotomías, y acá estoy hablando frente a varios excombatientes. Durante mucho tiempo, a muchos soldados, a muchos conscriptos que fueron a dar la vida, ¿sí?, por nuestra soberanía, cuando contaban las condiciones en las que tuvieron que transcurrir esos días, cuando contaban los padecimientos de sus compañeros, cuando hablaban de las torturas, de los destacamientos, de las personas que no tenían nombre, de los caídos y de los héroes que no tenían nombre en el cementerio de Darwin, se los acusaba de ser antipatria, de tener un discurso que favorecía la posición británica, de que no respetaban la gesta ni el discurso heroico o salvacionista que se había intentado instalar como único desde 1982 a la fecha. Y es muy importante poder entender esto porque hablar de las torturas, de la falta de identidad de nuestros caídos, de las condiciones paupérrimas en las que se fue esa guerra, no significa en lo más mínimo, ¿sí?, desconocer la soberanía que tenemos sobre esas Islas Malvinas. ¿Y cuáles son las dificultades que tuvimos para abordar el tema Malvinas desde una óptica democrática de los derechos humanos? Como dije recién, en primer término fue que quienes nos llevaron a la guerra no participaban de ese discurso. Eso es muy sencillo, desde Videla a Galtieri, pasando por Martínez Dios, el modelo instalado, ninguno participaba de un discurso democrático de los derechos humanos. Es más, si uno analiza cuáles son las provincias que más caídos tuvieron, y bueno, uno piensa en las provincias más pobres de nuestro país, el Chaco y Corrientes, y también tenía que ver con un modelo económico que no contemplaba a esas provincias dentro de un sistema de nación y de soberanía y de solidaridad y hermandad como nosotros lo pensamos.
Pero después de la dictadura y después de terminado el conflicto de Malvinas, también fue difícil incorporar a Malvinas desde esta óptica, por varias razones, ¿sí? Hubo una desmalvinización de la que creo que he escuchado varias veces hablar en estos grupos, que llevó, sí, tal vez al gobierno democrático de entonces, ya sea por razones de Estado, para no herir susceptibilidades, alegando que estaba en riesgo la democracia, a no querer abordar el tema Malvinas. Y eso fue un error muy grave. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, hubo una apropiación por parte de ciertos sectores que utilizaron Malvinas para tratar de buscar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. No solamente los cometidos dentro del territorio, sino también los cometidos dentro del continente, sino también los cometidos durante el conflicto bélico. Y pienso en situaciones como la de Astiz, la de Menéndez, la de Giachino. Y obviamente pienso en el reclamo más claro que hubo en búsqueda de impunidad, que fue en 1987, cuando Aldo Rico se levantó en armas contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín y pedía la impunidad de aquellos que estaban siendo citados para dar explicaciones en la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Después de esa Semana Santa, ¿sí?, y en esa Semana Santa y en ese domingo, se calificó a quienes estaban dando un golpe de Estado como héroes de Malvinas. Cuando los verdaderos héroes de Malvinas, y acá hay unos cuantos que están participando de esta conferencia, eran soldados, excombatientes, que estaban en Plaza de Mayo sosteniendo la democracia, y no en Campo de Mayo, tratando de que la misma se caiga y haciendo exigencias por impunidad. Después vinieron algunos tiempos donde hablar de soberanía, hablar de las Malvinas fue muy complejo, porque ya en los años 90 lo que se propugnaba eran las relaciones carnales con los Estados Unidos. Llegamos a ser un aliado extra-OTAN y un aliado de aquellos que reivindicaban para ellos, ¿sí?, la soberanía de las Islas Malvinas. Era muy difícil en ese contexto hablar de soberanía, de descolonización, de pelear contra el imperialismo, pero en algún momento esa historia, esa conjunción y ese modo en que estaban organizadas las cosas empezó a desvanecerse y se empezó a generar a partir de 2003, pero fundamentalmente a partir de 2007, 2008, un contexto donde la voz de muchos soldados y combatientes empezó a escucharse de otra manera. Empezaron a unarse los soldados conscriptos, torturados, con las madres, con las abuelas. Su voz se empezó a escuchar. Y este discurso único que se intentó instalar desde el año 83, ustedes piensen que el único discurso que se aceptaba era aquel que hablaba de Malvinas como una gesta, pero era imposible introducir en ese discurso algo que pudiera turbar, pudiera molestar ese discurso hegemónico que se planteaba como único posible para hablar de Malvinas. Un discurso épico, de salvación, pero no era posible hablar de lo que fue la aventura militar, al punto tal que el informe Rattenbach se mantuvo secreto 29 años, al punto tal que recién se pudo hablar de la identificación de las tumbas del cementerio de Darwin desde el año 2010, 2011, recién en el año 2013 se hizo el planteo en Naciones Unidas, en la Cruz Roja Internacional, para buscar un método de cómo lograr la identificación de 122 soldados que estaban en las Islas Malvinas.
Y en ese contexto, es que un grupo de combatientes me contactó a mí en el año 2010, que no buscaban subsidios, buscaban un abogado que los pudiera representar en sus reclamos, tanto aquellos que tenían que ver con la identidad de sus compañeros, como aquellos que tenían que ver con la responsabilidad de los oficiales y suboficiales que habían torturado a su propia tropa. Y el artículo que en este libro intentamos realizar busca poner el eje acerca de las dificultades que tuvieron los soldados conscriptos durante estos 30 años para hacer oír su voz, para alzar su voz y ser escuchados. Es como que durante 30 años, 25 años, no estaba la sociedad, por diferentes razones, en condiciones de escucharlos. No estaba generada la posibilidad de esa escucha social que les permitiera a ellos aliviar de algún modo esa carga tan pesada que tenían como sobrevivientes de ese hecho traumático. Yo tuve la posibilidad de concurrir y de ir a las Islas Malvinas junto con ellos cuando buscábamos un método para lograr la identificación de las tumbas. Tuve la posibilidad de hablar con madres, hermanos y familiares que no tenían idea dónde estaban sus seres queridos. Y les quiero decir que la carga que tenían ellos era absolutamente pesada. Durante 30 años, de lo único que se hablaba el 2 de abril era de una gesta patriótica, pero no se hablaba de aquellos caídos que no tenían nombre, de aquellos familiares que no sabían dónde estaban sus hijos, y de aquellos compañeros que habían sido torturados en las Islas Malvinas. Y la carga la llevaban aquellos sobrevivientes, aquellos hombres que con tan solo 18 años fueron a Malvinas a entregar todo, en la creencia de que estaban dando la pelea por una causa justa, y por supuesto que la estaban dando, una causa nacional, ¿sí? Una causa arraigada en lo más profundo de los sentimientos argentinos, y la dieron, pero una causa que estaba siendo aprovechada al mismo tiempo por un régimen de facto que malversaba y utilizaba ese sentimiento tan profundo para sostenerse en el poder. Y ahí la complejidad de estos hombres, jóvenes, niños, víctimas y héroes al mismo tiempo, de poder amalgamar toda esta situación y entender al mismo tiempo que el acto más heroico de sus vidas, había sido utilizado por un gobierno canalla para sostener y tapar las desapariciones. O como dice Rotzinger, pasar de una guerra sucia en el continente a una guerra limpia. Pero les costó, desde luego que les costó, a muchos de ellos fueron raleados de todos los organismos vinculados a Malvinas, les costó que la sociedad los escuchara, pero hicieron un trabajo excelente, porque mantuvieron viva ese testimonio, pensando en su compañero, pensando en aquel familiar, y cuando la sociedad, que durante mucho tiempo miró para otro lado, puso nuevamente la mirada en ellos, lograron rápidamente generar los espacios para alzar la voz, para que los organismos de derechos humanos los acompañen. Hoy el Museo Malvinas está instalado nada más y nada menos que en lo que era la ex-ESMA. Los excombatientes de Malvinas, los 24 de marzo, tienen un lugar privilegiado en la plaza. Y todo esto nos tiene que hacer pensar acerca de lo poco solidarios que a veces somos
incluso con nuestros héroes, incluso con aquellos que con 18 años fueron a dar su vida para defender la patria. Y digo esto porque quienes le negamos la escucha social fuimos nosotros, quienes no los aliviamos en esa carga tan pesada. Yo recuerdo en Malvinas, no solamente el momento tan emotivo que se generó cuando estuvimos en el cementerio, contando la cantidad de tumbas que estaban sin identificar, con familiares que escribían, ¿sí?, con piedritas los nombres de sus seres queridos, como un modo de hacer el duelo, sino cada vez que los excombatientes recordaban lo que ellos llaman la posición, que era el lugar donde ellos habían estado durante esos 74 días, una piedra, un hoyo, un agujero, detrás de un montículo de tierra, y donde habían estado también sus compañeros. Y ahí uno se daba cuenta que la carga que tenían como sobrevivientes de ese hecho traumático que obviamente es la guerra, no solamente les imponía sostener y denunciar qué era lo que les había pasado, sino también denunciar qué les había pasado a sus compañeros. Por eso, digo, cada vez que ellos, me refiero a los excombatientes, me refiero a quienes militan la causa Malvinas, emprenden iniciativas de estas características, como es hacer un libro en el cual podamos reflexionar, una conferencia en la cual, aunque sea durante unos minutos, podamos posicionar nuevamente la vista en aquellos hombres que durante 30 años vienen sosteniendo la necesidad de reclamar la soberanía, de reclamar, pero también de recordar, como deben recordarse a los héroes, a los caídos, a los olvidados. Por eso es que no puedo no participar y agradezco muchísimo, muchísimo a los organizadores de este evento y muchísimo también a quienes planearon este libro, quienes lo pensaron y quienes lo militaron. Y yo quiero terminar, porque sé que se me acaba el tiempo, ¿sí?, y que esto es breve, que la dictadura, ¿sí?, la guerra también fue un producto de la dictadura, nos hizo conocer lo peor del género humano. Nos hizo conocer a los Astiz, a los Videla, a los desaparecedores, a los vuelos de la muerte. Pero así como nos hizo conocer lo peor, también nos hizo conocer a lo mejor del género humano. Entre ellas, sin lugar a dudas, las madres, las abuelas, y quiero incluir en eso de los mejores del género humano, a estos excombatientes que durante 30 años no solamente sostuvieron la causa Malvinas con una dignidad absoluta, sino también sostuvieron la memoria de sus compañeros. Así que con esto, sí, un gran abrazo como siempre a todos los excombatientes y les agradezco nuevamente a quienes hicieron tuvieran esta idea y la presentación de este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Alejo, por estar acá, y muchísimas gracias por tu intervención y por todo lo que nos hiciste pensar. Bueno, vamos entonces ahora a dar paso a la última participante de esta presentación. Ella es Alicia Castro. Alicia Castro es militante política y sindical, ha sido diputada nacional, embajadora argentina ante Venezuela y Reino Unido. En este último cargo se desempeñó con especial dedicación a la cuestión Malvinas, en un periodo de marcada conflictividad a causa del inicio de las exploraciones petroleras y gasíferas sobre las islas. Alicia ha sido además designada en enero de este año como embajadora argentina en Rusia. Le damos entonces la palabra a Alicia. Muchas gracias por estar acá. Bueno, hola, buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos todos. Bueno, quiero agradecer yo también, en primer lugar, a Luis Weiner, que ha tenido
la idea de reunirnos esta tarde, pero sobre todo la idea de reunir en ese libro a distintos textos, a distintos militantes de la causa Malvinas. No los voy a llamar expertos, porque aparte de ser, digamos, esa experiencia viene normalmente de una militancia, de un interés por nuestra soberanía, por una soberanía en un sentido integral, como es la que se despliega en este libro, y se formulan además preguntas muy interesantes que nos obligan a dar respuestas nuevas, respuestas creativas, que pueden sumar perspectivas útiles para la resolución de la controversia. La historia no está escrita, la historia se reescribe, la historia la reescribimos todos los días, cada día. Y en este sentido creo que la reunión de estos textos hace un gran aporte para la cuestión Malvinas. Y también yo, como Alejo, estoy contenta de compartir esta mesa con amigos y realmente con dos de mis héroes personales más admirados, Mario Volpe y Alejo Ramos Padilla, un héroe de Malvinas, aunque muchas veces no les acomoda ese nombre, no quieren asumir ese heroicismo porque a veces se ha vinculado con otras cuestiones de las que podemos hablar más tarde, y un héroe de la verdad y la justicia como es Alejo Ramos Padilla, verdaderamente descollante para la historia reciente de la democracia argentina. Tenemos todos mucho que agradecerle. Y este libro creo que aporta a repensar Malvinas como la queremos pensar, alejada separada del anclaje más indeseable, que es el de la guerra, para pensar Malvinas en una historicidad larga que se remonta, como se dijo, a la ansia imperialista, expansionista del Reino Unido, que se expresó acá en 1806, 1807 sin fortuna, 1833 en las islas con fortuna. Pero ya venía esta ambición de ubicarse en un lugar geoestratégico, en la confluencia de los dos océanos, desde el siglo XVIII. El primer lord del almirantazgo que llega por aquí divisa las islas en 1753. No las llamaban Falklands en ese momento, las llamó Pepys, y dijo, estas islas en tiempos de paz nos servirá para abastecernos de todo cuanto necesitamos, y en tiempos de guerra nos hará dueños de los mares, masters of the seas. Así de grandilocuente, y este es el interés político, el interés geopolítico que prevalece hasta el día de hoy. Cuando hablamos de soberanía, y esto se expresa muy bien en este libro, yo me estaba acordando hoy que Luis Weiner, yo estaba el año pasado en el verano, en julio, tomando vacaciones en Sicilia, y Luis Weiner me torturaba para que yo terminara el prólogo. Hace un año, Luis Weiner, hace un año, y recién estamos acá presentando el libro, en unas condiciones en que no hubiéramos imaginado jamás, ¿no? En una situación completamente inédita para todos nosotros. Es inédita la voluntad colectiva de aislarnos, de suspender toda actividad humana, toda actividad comercial, y espero que sean también inéditas las soluciones que encontremos para salir de esto fortalecidos en nuestras ambiciones de que haya un mundo mejor, más justo, y que además podamos elevar la demanda de que sea el fin del colonialismo, de que sea el fin del imperialismo. Cuando hablamos de soberanía, decíamos, se habla de soberanía integral, de soberanía territorial, de soberanía marítima, de soberanía insular, de soberanía antártica y de soberanía de recursos naturales, que es un tema que despliega Mario Volpe como ninguna otra persona que conozco. Y hoy te faltó el video de los calamares, Mario, pero nos perdimos el video de los calamares.
pero realmente Mario, el CECIM en general, suele hacer una exposición muy completa del despojo del que estamos sufriendo, ¿no? Porque no se trata simplemente de un despojo territorial o marítimo, se trata de un despojo de recursos naturales que es muy importante conocer, porque a la medida que entendamos cuál es la magnitud de ese despojo, vamos a poder organizar mejor la defensa para la recuperación de esos recursos naturales que cobran además, como también dice una autora en el libro, Genovese, cobra una dimensión especial en el siglo XXI cuando estamos frente a un mundo superpoblado, al calentamiento global, a la crisis climática, a la emergencia. No me gusta llamarlo cambio climático porque no es un cambio, es una emergencia, es una crisis que amenaza a todas las especies, incluso la humana, frente a la necesidad de valorar no solo los elementos materiales, minerales, la pesca, la proteína y todo cuanto necesita el ser humano, que está efectivamente radicado en el Atlántico Sur, sino también el agua dulce. Entonces la dimensión de Antártica de Malvinas, la dimensión de Malvinas como puerta de la Antártida cobra cada vez más interés y cada vez más urgencia también. Cuando me tocó estar en la Embajada Argentina en Londres entre el 2012 y el 2015, cuando en estas etapas que describe en el libro Uriel Ehrlich, también un compañero muy dedicado a Malvinas, él habla de las distintas etapas y define esa época nuestra como la época de la fortaleza. Es lo que a los británicos y a sus repetidoras, me refiero a Clarín, La Nación, llaman la hostilidad argentina. A mí siempre me llamó la atención, ¿no? Y muchas veces lo dije en Londres. Nos sacaron nuestras islas por un acto de fuerza. Instalaron allí una base militar que tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino con capacidad nuclear. Pero la hostilidad es nuestra, realmente es una operación, es una fabricación muy importante de una matriz que nos hace ver a nosotros como hostiles por reclamar lo nuestro por la vía pacífica, por la vía diplomática. Después nos tocaron, después de esa época fue muy rica en Londres. A mí me gusta referirme a esa época, y lo hago con mucho cariño, porque la verdad es que fuimos muy bien recibidos, ejerciendo niveles cada vez más profundos de diplomacia cultural, de diplomacia parlamentaria. Hicimos un extraordinario grupo pro diálogo Malvinas con intelectuales, académicos, sindicalistas. Estaba dentro de nuestro grupo pro diálogo Malvinas, estaba Jeremy Corbyn, el líder laborista que lamentablemente no llegó a ser primer ministro, pero hubiéramos podido tener un primer ministro pro diálogo Malvinas. En esa época nuestras reuniones sobre Malvinas las hacíamos en los sindicatos, por ejemplo, en los grandes sindicatos, Unite, o en la TUC, en la central sindical, en el sindicato de maestros, y yo en el abordaje decía más o menos siempre lo mismo al comienzo. Nos conocíamos ya como sindicalistas, y yo podía decirles entonces a mis compañeras y mis compañeros: no pretendo que ustedes muevan la bandera argentina y digan las Malvinas son argentinas, pero sí necesito que ustedes acompañen nuestro pedido de diálogo. Y obviamente para el sindicalista el diálogo es un medio de trabajo, ¿no? Entonces teníamos en ese sentido mucha aceptación. Tuvimos también un intercambio muy denso con organizaciones ambientalistas, que incluso hicieron demandas al gobierno en contra de la exploración de petróleo en el Atlántico Sur, muy conscientes. Incluso en esa época se escribió un gran artículo en The Times explicando que
que la exploración petrolera sin una logística con el Atlántico Sur podría derivar en un desastre medioambiental como fue el de British Petroleum en el Golfo de México. Un derrame podría llegar al continente en 2 semanas y causar un desastre ecológico, un desastre medioambiental. También tuvimos contacto con las organizaciones pacifistas, particularmente la más importante que hay, la campaña contra el desarme nuclear, que nos acompañaron y que además hicieron sus propios reclamos al gobierno británico en contra de la militarización en el Atlántico Sur y de la nuclearización en el Atlántico Sur. Tuvimos siempre muchas relaciones y contactos, y recorriendo las 4 naciones, uno encuentra sensibilidades muy diferentes en el Reino Unido. Es muy diferente lo que pasa, se piensa y se difunde en Inglaterra que lo que pasa, piensa y se difunde y se siente, sobre todo, en Irlanda del Norte, en Gales, en Escocia. Entonces tuvimos experiencias extraordinarias que me gustaría compartir con ustedes, como por ejemplo cuando llegamos a Irlanda del Norte, que me recibió el segundo de gobierno, Martin McGuinness, que había sido un famoso líder del IRA, y después tuvo una gran participación en los acuerdos de paz, los acuerdos del Viernes Santo, así que era un ejemplo para nosotros sobre cómo resolver controversias. Yo llegué muy animada, le pedí que nos acompañara en el diálogo, y Martin McGuinness me contestó, el diálogo está muy bien, pero las Malvinas son argentinas. Digamos, experiencias como esas, tuvimos muchas en el Reino Unido durante esos 4 años. Así que cuando se habló durante estos largos, fríos años del macrismo, de que nosotros habíamos sido hostiles, lo que estaban haciendo era una exhibición de una profunda ignorancia, ¿no? Porque realmente yo creo, estudiando un poco el caso, desde la época de Roca no habíamos tenido los argentinos un gobierno no que propiciara, sino que representara, como representó el gobierno de Macri, en Malcorra, Forí, que representara los intereses británicos en la Argentina. El Tratado Foradori-Duncan, que el gobierno de Macri quiso llamar como una hoja de ruta, no vamos a iniciar ese debate ahora, pero dice 13 veces las partes acuerdan, lo que hace pensar que es un acuerdo. Ese tratado plasma la ambición británica, la plasma hasta literalmente, porque poco tiempo antes, unos días antes, la primer ministra británica Theresa May le había escrito una carta a Macri en respuesta al pedido de Macri de que Malcorra fuera la candidata elegida a secretaria general de Naciones Unidas, y le dice Theresa May a Macri, aprovecho la oportunidad para decirle que nosotros quisiéramos ver removidos los obstáculos para explotar petróleo en las Islas Malvinas y que necesitamos un vuelo más desde terceros países. Y eso es lo que plasma el Foradori-Duncan. Incluso hasta literalmente. Dice que la Argentina se compromete, las partes se comprometen a remover los obstáculos, que es una cosa que no se usa en jerga diplomática argentina, pero sí británica, remove the obstacles para el desarrollo económico, para el crecimiento económico y para el desarrollo sustentable de las islas en todo lo referido a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación. Y poco tiempo después encontramos que se entregaron, antes de que se fuera el gobierno de Macri, se entregaron bloques petroleros a empresas británicas que habían operado en las Islas Malvinas por cuenta y orden del gobierno colonial isleño, lo cual está prohibido en nuestra legislación. Y efectivamente se implementó un vuelo desde terceros países que lo que hace es favorecer la presencia británica en las islas. No tiene ningún otro sentido que no se aceptara una propuesta que yo alcancé como embajadora, lo primero que había propuesto Cristina en el 2012,
fue que ofrecer un vuelo directo y regular de aerolíneas argentinas a las islas, que eso sí hubiera sido una muestra de acercamiento y de diálogo verdadero. Y luego, bueno, no me quiero extender mucho, pero lo que vivimos en esos maravillosos años fue que Malvinas dejó de ser una causa nacional para ser una causa regional, una causa global. En ese momento extraordinario de conjunción de líderes de izquierda y progresistas como Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula, Correa, Evo Morales, los dos gobiernos Kirchner, y tomaron la causa Malvinas verdaderamente con una gran seriedad, con términos muy, ¿cómo diré? Con términos que a veces, por ejemplo, Hugo Chávez y Rafael Correa solían referirse en términos de gran urgencia para que el gobierno británico devolviera las islas a la Argentina. Es decir, todo el continente rechazando un enclave colonial del siglo XIX en pleno siglo XXI y rechazando la expoliación de nuestros recursos en el Atlántico Sur y rechazando la militarización y la nuclearización del Atlántico Sur, que está en contra del Tratado de Tlatelolco y está en contra de nuestra vocación de que América Latina y el Caribe sean una región de paz. Y ese es el valor más importante que nosotros tenemos como países, como región. Nublado en este momento por un surgimiento de gobiernos de derecha que han desarmado esa extraordinaria forja de un bloque regional, como fue el Mercosur ampliado, la UNASUR. La UNASUR tenía, por ejemplo, dentro de la organización supranacional, de la institucionalidad que se dio, que fue muy, muy densa también, tenía un Consejo de Defensa que estaba destinado a proteger los recursos naturales en el Atlántico Sur. Y lamentablemente no se llevaron adelante otros proyectos muy ambiciosos, como los que solía proponer Chávez, que tenía y conocía la urgencia que había por hacer cambios institucionales importantes, profundos, que había propuesto la creación de una OTAN del Sur, una OTAS, que bueno, verdaderamente nos estaría haciendo falta, porque efectivamente la base militar del Reino Unido en nuestras Islas Malvinas es una base que indudablemente está a disposición de los socios del Reino Unido en la OTAN para hacer todas esas maravillosas maniobras que hacen de espionaje, de cárceles clandestinas, de armado de crímenes de guerra, de espionaje, nuestra base. De modo que ese fue un periodo realmente muy fructífero en términos de que Malvinas dejó de ser una causa argentina para sentirse con el mismo fervor en América Latina y el Caribe, que lo pudimos luego extender a distintas resoluciones muy importantes que hubo en materia multilateral, como las resoluciones del G77 más China, etc. Durante estos 4 años del macrismo hubo, como dijimos, una completa y total desmalvinización, con un régimen que yo no llamo neoliberal, sino neocolonial, y me gusta mucho como lo llama Zaffaroni, que lo llama tardocolonial. Efectivamente, lo de Macri era, desde el principio, desde aquel día que frente a la casa de Tucumán le dijo a su querido rey, proyectó una especie de angustia que hubieran tenido quienes firmaron el acta de nuestra independencia. A partir de aquel día pudimos ver que se trataba efectivamente de un régimen neocolonial dispuesto a entregar nuestro territorio y nuestros recursos naturales. Pero bueno, acá estamos de nuevo. Cuando se escribió ese libro y cuando prologamos ese libro, se escribió en ese momento. Y decíamos que la historia un día los juzgaría. Y espero que así sea.
la historia y la justicia, Ramos Padilla. Creo que hay mucho para juzgar. Y estamos de nuevo en una senda de pleno reclamo de nuestra soberanía. Se acaban de presentar 3 proyectos de ley como para hacer de Malvinas una cuestión de Estado, para hacer un Consejo de Malvinas a nivel presidencial y para cambiar el régimen de pesca para establecer sanciones más severas con quienes pescan en nuestras aguas territoriales y en las aguas circundantes y correspondientes a nuestras islas. Así que bueno, termino diciendo que yo creo que un día la Argentina va a recuperar el ejercicio de la soberanía sobre Malvinas. Creo que ese día los isleños van a ser más felices y creo que nuestra tarea es la de acortar los tiempos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. La verdad que un lujo contar con tu participación, no solamente en este espacio, sino también en el prólogo del libro. Y agradecemos muchísimo todos los comentarios que fueron haciendo. Sabemos que hubo dificultades para escuchar la reproducción en el Facebook del Centro Cultural de la Cooperación. Todo lo que sucedió a partir del comienzo de esta charla va a ser subido al Centro Cultural de la Cooperación, al Facebook y a distintas redes lo vamos a compartir. Bueno, decíamos que vamos a dar la posibilidad de que se hagan algunas preguntas y dábamos la apertura como para que fueran formuladas dentro del chat de este espacio. Hay muchos agradecimientos, los invito a quienes estuvieron hablando hasta ahora a que puedan leerlos, la verdad es que es muy sentido todo lo que se dice. Bueno, a ver, por ejemplo, acá hay una pregunta de Hernán Palau, dice para Alicia, en su experiencia de embajadora en Reino Unido, ¿tuvo la oportunidad de escuchar, supongo, que dice las excusas que pone Londres sobre su ocupación ilegal sobre las islas, es decir, sobre cuál es la justificación para la ocupación? Sí, claro. Sí, no solo eso, sino que hay un libelo de Popper y otro, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, porque eran como el gordo y el flaco. Hay un libelo que es el que Popper y ¿no hay por ahí un malvinólogo que se acuerde? Popper y, bueno, hay 2 que tienen escrito un libro con, resumido, recopilado, un libro con todas las justificaciones históricas, aunque siempre supieron que estaban flojos de papeles, pero han elaborado, por supuesto, justificaciones históricas para responder a nuestro derecho territorial sobre Malvinas. Este señor Popper, yo me lo acuerdo muy bien porque venía a todas las conferencias que nosotros hacíamos y se sentaba en primera fila para perturbarme. Pero sí tiene fundamentos, básicamente Puerto Egmont en 1757, dicen que ellos estaban allí antes de que la Argentina constituyera un Estado, en fin, hay muchas razones históricas que son falsas, que dan. Incluso primeros ministros británicos que han dicho no nos corresponden porque no nos dedicamos a otros territorios donde tengamos mejores fundamentos. Hay que decir que entre 1965, la resolución 2065, fue un gran éxito de la diplomacia del gobierno de Ilia, de la Unión Cívica Radical, por eso me da tanta lástima, tanto horror ver a la Unión Cívica Radical hoy y ayer con Macri apoyando la desmalvinización cuando habían tenido ese magnífico alegato Ruda y magníficas acciones diplomáticas que lograron convencer a las Naciones Unidas en 1965 que existía efectivamente una controversia de soberanía por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido y que tienen que resolver las 2 partes. Digo las 2 partes porque los isleños tienen mucho que ver, pero no son parte de la controversia. Merecen todo nuestro respeto
pero no son parte de la controversia. Yo nunca llamo kelpers a los isleños. Son británicos, pueden seguir siéndolo si quieren, pero el territorio en el que habitan no lo es. Entonces, a partir de ese momento, entre 1965 y 1982, la guerra, hubieron negociaciones entre las dos partes. Hubieron maestras argentinas que fueron a enseñar español, se construyó la pista de aterrizaje, volaba el AVE, y se intercambiaron, los gobiernos intercambiaron varias propuestas de soberanía. Una solución tipo Hong Kong, retroarriendo, etc. Que fueron frustradas porque esas negociaciones, que al principio eran reservadas, intentaron ser secretas, fueron conocidas y fueron boicoteadas sobre todo por los intereses económicos monopólicos en las islas en ese momento. Y luego, con la guerra, que es el peor episodio de toda nuestra historia de Malvinas, por las cuestiones que acá se mencionaron, por la pérdida de vidas, y porque efectivamente, como dijo Alejo, la dictadura cívico-militar intentó Malvinas como una maniobra para mantenerse en el poder, y Margaret Thatcher también respondió del mismo modo que para ser reelecta, porque podría haber evitado la guerra y no la evitó, porque estaba muy mal, tenía el 3% de intención de voto para ser reelecta, y después de la victoria fue reelecta. Claramente, nosotros pudimos terminar con la dictadura cívico-militar, no solo por el esfuerzo de la militancia, de las madres, por la resistencia popular, sino por la derrota de Malvinas. Así como los británicos tuvieron un largo y sombrío periodo de thatcherismo por la victoria en Malvinas. Entonces, lo que alegan es la victoria. Bueno, ustedes perdieron la guerra, uno. Y luego, en el 2013, yo estaba allí, cuando hubo un referéndum. El referéndum no tiene ningún asidero legal, no fue apoyado ni propiciado por las Naciones Unidas, fue una encuesta creo que votaron 1913 isleños, que son británicos, y se les preguntaba si querían seguir siendo un territorio británico de ultramar. La respuesta era obvia, era sí. Entonces, lo que alegan son la victoria en la guerra, que es un argumento, es una excusa débil, no tiene asidero desde el punto de vista del derecho internacional, porque además 1980, hay una resolución por año del Comité de Descolonización a favor del diálogo y la negociación. En 1983 hubo una que decía que las partes debían reasumir negociaciones, diálogo y negociaciones por la soberanía. Pero la excusa que usa el Reino Unido son esas dos, la guerra y el referéndum. La victoria en la guerra y el referéndum. Muchas gracias, Alicia. Bueno, hay una pregunta que es para Mario, la hace Guillermo Maquín. Mario, ¿estás presente? No te veo. Ahí estás, Mario, sí. Perfecto. La pregunta dice, ¿cómo se pasa de lo declarativo a una serie de movidas que les hagan incómodo el statu quo a los británicos? Bueno, un poco lo vimos hoy. La idea es que, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es dificultarles toda la cuestión económica. El principal ingreso que ellos tienen es el ingreso por las licencias ilegales pesqueras, que conforman el 54% de su presupuesto, de su PBI. Entonces, ahí el turismo también. Entonces, lo que nosotros le hemos garantizado de alguna forma con los acuerdos de Madrid y Cavallo, en su momento era que el retorno, sobre todo del calamar, estuviera garantizado para que ellos tengan una pesca importante, ¿no? Entonces, hay varias opciones para trabajar. La primera es, hay una propuesta que es muy interesante también del doctor César Lerena, que acabo de leer ayer, que, por ejemplo, es, ¿por qué no
poner barcos en la milla 201 en adelante para poder bueno, empezar a complicar la existencia, empezar a, digamos, a complicar todo lo que ellos tienen como cantidad de pesca, entonces pescar nosotros. O la otra es, bueno, poner algunos barcos cerca de Malvinas para poder pescar y entrar a reducir esa ganancia que tienen, ¿no? También tenemos que ver ahí una cuestión que es la de qué forma incide el Brexit en esto. Y lo que tenemos que controlar es que esencialmente España está ahí, en este caso, trabajando con estas licencias ilegales que le otorgan los británicos y que se comporten bien los españoles y no formen parte de transformar la producción de los británicos y hacerlas entrar a Europa por medio de España. A ver si se entiende. O sea, que lo que pescan, en vez de tener la dificultad ahora de entrar a la Unión Europea, por la cual tendrían que pagar una tasa y los haría de alguna forma no competitivos, que es una forma de sacarlos, tenemos que cuidar de que España no les represente esa producción, porque hay 6.000 trabajadores españoles que también dependen de esta producción de pesca que tiene el Reino Unido. La segunda cuestión es trabajar en conjunto por el tema de la desmilitarización del Atlántico Sur, en la cual evidentemente no puede haber una base militar que controla no solo los recursos naturales argentinos, sino también los recursos naturales, hay que entenderlos, de toda Latinoamérica. Sí. Otra de las cuestiones es bueno, ver qué está pasando en Uruguay, porque como les decía hoy, han cambiado las posiciones y Uruguay está exportando más pescado del que pesca. En realidad está también haciendo un favor ahí en cuanto a la pesca ilegal que se realiza en la milla 201. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar también con eso en Uruguay. Y después la otra es el desarrollo que nosotros pretendemos de lo que es el PBI del Atlántico Sur, lo que mostrábamos hoy. ¿Qué hay que hacer? Hay que desarrollar el turismo, hay que desarrollar poblaciones en la Patagonia que se pueden mantener y se pueden crear por medio de la energía mareomotriz, que en cualquier lugar de la costa se puede asentar una población. Tenemos que ver y desarrollar la acuicultura, que produce seguramente más empleos que la pesca misma. Tenemos que desarrollar la pesca, que en realidad también es una cuestión cultural. Nosotros comemos muy poco pescado, pero exportamos más pescado que carne, en valores. La Argentina es un concepto cultural que poco se conoce, que digamos, toda la pesca tiene una mayor cantidad de exportación. Habría que multiplicar esto, hay que también desarrollar en los países, en los pueblitos, en los pueblos costeros y en la Patagonia, distintas actividades. El aprovechamiento de las algas, que tenemos una zona muy extensa e importante, esto también crearía, digamos, una posición de fuerza. También todo lo que tenga que ver con desarrollo petrolero. En este momento, bueno, el petróleo está en este momento en un impasse debido a la pandemia hay un bajo costo mínimo, ¿no?, que hay que pagar ahora. Pero esto también hay que controlarlo, y por supuesto lo que tenemos que denunciar es este avance del Reino Unido en el Atlántico Sur con todas estas cuestiones que hacen, por ejemplo, en la base Rotera, que han creado una nueva pista. Y ahí, ¿quién trabajó? Según lo que vi, que el compañero Mariano Memoli me ha dicho, hay una empresa que está trabajando en la base Rotera que tiene sede en Buenos Aires. Entonces, y es muy cercana al expresidente Macri. En este caso hay que ver esas cuestiones, revisarlas y empezar a controlar otra vez y a castigar de alguna forma económicamente a estas empresas que trabajan en Malvinas y que tienen representación en Buenos Aires. Y bueno, yo creo que el desarrollo del Atlántico Sur, del PBI del Atlántico Sur, la explotación de los minerales, ver qué cantidad tenemos,
poner en valor todo ese patrimonio y sumarlo al patrimonio nacional, para saber los argentinos con qué contamos en el Atlántico Sur. En líneas generales es eso, hay que hacer el puente que une también el continente con Ushuaia, que no tenemos que pasar por Chile para poder hacer esto. Esto es una cuestión también soberana, y conectar todo lo que es la cuestión fluvial, desde los puertos que vienen desde el norte, en el Paraná, hasta la Antártida. Y por supuesto que ahí tenemos que ver también, con la pesca se desarrollaría todo lo que es, por ejemplo, Astilleros Río Santiago, que puede empezar a producir barcos para, digamos, para poder hacer aumentar la producción. Por eso que también el tema del descarte es un tema que tenemos que verlo, podemos alimentar millones de personas, con esta etapa de pobreza, se crearían barcos para el desarrollo y para hacerse cargo del descarte, bueno. Y así todo, la denuncia, por supuesto, a nivel de todo el sur del continente, de esta base, que es una base militar, es una base de la OTAN, y básicamente también tenemos que pensar a futuro por qué Argentina es todavía aliado de esta OTAN. Y esa cuestión la tiene que ver el Congreso para, en un momento dado, salir de ahí, en momentos oportunos, empezar a no estar más como aliado de esta OTAN. Bueno, hay muchas otras cosas, pero básicamente yo creo en el desarrollo nacional, en el desarrollo de todas estas empresas que tienen que ver con el turismo, con los minerales, con la pesca, con el petróleo, con la energía. Tenemos que desarrollar eso. Y entonces le vamos a dificultar todas las cuestiones que ellos tienen, que básicamente se sostienen en la pesca. Bueno. Muchas gracias, Mario. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Es una pregunta para Alejo. Nos preguntan, ¿cómo está la causa por la violación de los derechos humanos en las islas? La causa está avanzando, ¿sí? Igual, de todos modos, lo más importante, hace poco hubo 4 procesamientos, se juntaron más de 100 testimonios, pero lo más importante es entender esto no solamente en el marco de una causa, y en este sentido también le respondo un poco a Alicia, que decía que era importante la respuesta de la justicia. La justicia responde, por lo general, cuando se dan las condiciones políticas y sociales para que funcione de esa manera. ¿Sí? Por lo general hay que hacer una profunda reforma del Poder Judicial para que atienda verdaderamente los problemas que aquejan a la Argentina. Entonces, es cierto que necesitamos un Poder Judicial más atento de los problemas de la Argentina, que cuide nuestra soberanía, que atienda las torturas y los agravios que puedan haber sufrido nuestros combatientes en Malvinas, pero no vamos a tener grandes resultados si no hay un discurso público que denuncie permanentemente lo ocurrido, y aunque haya ocurrido hace 35 años. Digo esto porque la experiencia dentro del Poder Judicial es que siempre ha ido rezagado de los procesos políticos y sociales. En el año 83, ¿sí? Si bien hubo una gran apertura, ¿sí? En materia de juicios de lesa humanidad, de juicio a las juntas, la CONADEP, después de que se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final, y aun cuando era posible seguir analizando la responsabilidad de los principales jefes, de los jefes de zona y de subzona, o de los comandantes, no hubo jueces que investigaran esos procesos, y el indulto se dictó al poco tiempo, cuando ya ni siquiera existía una necesidad porque la justicia no estaba funcionando en ese sentido. Y si la justicia tardó 35 años en poder abordar todos estos procesos, es porque la justicia sola no funciona. Entonces, la causa en los últimos tiempos avanzó, se dictaron 4 procesamientos, yo ya no la sigo como abogado, simplemente tengo el conocimiento que me expresan mis
mis compañeros, mis amigos, porque ya he entablado una relación muy profunda con todos aquellos con los que compartí este tipo de cosas, pero así como ocurrió en su momento, más allá de lo que pueda responder la justicia, en su momento cuando planteamos lo de la identidad de las tumbas, en el año 2010, me acuerdo que vinieron Mario Volpe, Chicho, Ernesto Alonso, a decir cómo seguíamos con la causa de los destacamentos, de las torturas sufridas por los compañeros en Malvinas, por sus compañeros y nuestros compañeros, y al mismo tiempo plantearon la situación, casi como al pasar, del dolor que tenían los familiares acerca de la falta de identificación de las tumbas. 123 tumbas creíamos que eran en ese momento, después supimos que eran 122 y que en algunas tumbas había más de una persona. Pero lo cierto es que la estrategia que diseñamos incluía, por un lado, una presentación judicial, pero al mismo tiempo una presentación al Poder Ejecutivo de entonces. Y sirve contar que fue más rápida la respuesta del Poder Ejecutivo que la del juez, que en aquel momento tenía que declarar el derecho de los familiares a que se consigna en la tumba, que se les ponga el nombre en la tumba a esos familiares y a esos héroes que habían caído en Malvinas. Tardaron 2 años en declarar ese derecho, era una sentencia declarativa, que era una carta y era una herramienta que le permitía a todos reclamar con más fortaleza. Pero antes de que se hiciera esa declaración, el Poder Ejecutivo de entonces, en el año 2013, fue a la Cruz Roja Internacional y entabló conversaciones para llevar adelante el proceso de identificación a través de la Cruz Roja y un equipo de antropólogos donde también se encontraba el equipo de antropología forense. Y digo esto porque a veces es más importante el reconocimiento histórico, social, el que se puede dar en estas charlas, que la tardía respuesta que se puede dar por parte del Poder Judicial, que sin lugar a dudas, en la medida en que nosotros mantengamos viva esta discusión, donde podamos marcarle el tiempo, en el sentido de que no es posible archivar el expediente, tirarlo a un costado, seguir demorándolo, la justicia va a funcionar bien. Pero no esperemos que la justicia funcione sola. Han pasado 35 años. Entonces, no esperemos los avances de la justicia. Gestionémoslos nosotros, impulsémoslos nosotros a los avances, y seguramente la justicia, como ocurrió en su momento, cuando decidieron bajar unos cuadros y después declarar inconstitucional las leyes de obediencia debida de punto final, los jueces se pusieron en serio a juzgar los crímenes ocurridos hacia 20, 30 años atrás. Lo mismo va a ocurrir en la medida en que se mantenga vivo este reclamo, que sea parte de la agenda, que no se lo dejemos solamente en la espalda de los excombatientes y que esa carga, que esa mochila tan pesada que lleva, la llevemos entre todos. Muchísimas gracias, Alejo. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este espacio. Hubo varias consultas sobre dónde se puede adquirir el libro, que físicamente existe. Lo dijimos en el chat, se puede adquirir en Badaraco Libros. Y bueno, voy a pasar la palabra a Luis para cerrar esta reunión. Bueno, de nuevo a todas y a todos, muchísimas gracias. Una verdadera alegría, no solo este encuentro, más allá de los problemitas técnicos que hemos tenido, hicimos todo lo posible para que no suceda. Las fragilidades de estos tiempos, la cuarentena mediante y todo lo que suponen las tecnologías y demás, nos traen estos imprevistos, lo digo sobre todo por los compañeros y compañeras que nos estuvieron siguiendo por Facebook, por aquí nos han dicho que ha salido muy bien, subrayo, remarco que lo subiremos a todos los canales que estén a nuestro alcance, esta conversación, y de nuevo, bueno, más allá de todo eso, celebro el encuentro, celebro el libro, es cierto, costó mucho
pasaron muchas cosas en el medio, muchas diversas militancias, problemas, trabajos, macrismo sobre todo, y ahora una cuarentena. Así que bueno, el libro estaba listo hacia fines del año pasado, preferíamos que salga en este contexto, nos agarró la cuarentena, nos lo estiró un poquito más, pero acá estamos. De mi parte, de nuevo, muchísimas gracias sobre todo a los colaboradores y a las colaboradoras de este libro, que no solo decidieron participar del mismo, sino además participar de lo que humildemente convocamos a trabajar, a formar, a militar la causa Malvinas. Una última cosa que quiero decir, quizás en el fragor un poco de la presentación, y de cierta preocupación por algunas cuestiones técnicas, lo vi, pero de todos modos, como corresponde, y mucho mejor que yo, lo dijo Alejo Ramos Padilla, nosotros, como quizás desde las ciencias sociales, no hay que rehusarle algunas tensiones, a la hora de pensar también la relación entre Malvinas y derechos humanos, decidimos que esté plasmada en este libro. Decidimos además hacernos cargo de las tensiones que suponen la idea de héroe, que muchas veces tiene un sinfín de asociaciones, ¿no? Que, bueno, hay que hacerse cargo, hay que enfrentarlo. Nosotros, para la coordinación de este libro y para el espacio que formamos en el marco del Centro Cultural de la Cooperación, con la concepción de héroe de Malvinas no tenemos mayor problema, con la idea de, bajo la bandera argentina, enfrentar a la OTAN, por ejemplo, bajo la perspectiva de la defensa integral de los intereses de la nación, es una línea con la cual nos sentimos representados. Pero como dijo también Alejo, la condición es que eso no sea, ¿no?, una posibilidad de encubrir impunidad, encubrir tortura, encubrir genocidio. Esa es la perspectiva desde donde nosotros también decidimos que el tema guerra de Malvinas esté aquí presente. La memoria y los derechos humanos también es parte de cómo entendemos la cuestión Malvinas. Así que nada, y en ese mismo sentido, también me hago cargo de, con mucha humildad, también convocar a muchos compañeros y a muchas compañeras que muchas veces tenemos un sinfín de discusiones sobre este tema, pero mucho respeto por la mirada geopolítica, por la mirada puesta en lo que supone la causa regional. Compartimos muchos espacios, por ejemplo, con compañeros, ¿por qué no decirlo?, que forman parte de otros espacios o de otras casas de estudio, como por ejemplo la Universidad de Lanús, y la verdad que a nosotros también nos cabe, como generación malvinera y con la responsabilidad de recoger el legado de nuestros formadores, de darnos esas discusiones, de no rehusar, de no pasarle por encima, no consideramos la misión de la ciencia neutral, que entonces deba posicionarse por encima de una serie de tensiones. Nos hacemos cargo de las tensiones y convocamos a dar las discusiones. Así que con esa idea es que decidimos hacer este libro, insisto, con mucho trabajo, con mucha humildad, pero sobre todo con mucha alegría, por el libro, por la participación de todos y todas, por el panel que pudimos conformar, y bueno, por seguirnos por continuar honrados en esta batalla de pensar Malvinas en la geopolítica de América Latina y pensar Malvinas como una causa de los pueblos de nuestra América. De nuevo, sobre todo, especialmente Roxana, te agradezco mucho haber tomado la posta, y bueno, está todo dicho. Muchísimas gracias a todos y a todas, y nos seguimos encontrando. Muchas gracias.